las situaciones económicas que encontramos dentro de nuestro entorno eh, vienen referenciadas de un legado de pensamiento económico que traemos desde toda la historia económica. Entonces es importante conocer la historia porque la historia nos permite eh, conocer la evolución del comportamiento y la dinámica de mercado actual, ¿sí? Y además porque gran parte de lo que se ha desarrollado a través de la historia en las diferentes civilizaciones, pues de alguna manera se ve incorporado en el desarrollo de las civilizaciones modernas y todavía tienen vigencia muchas de esos modelos y de esos sistemas económicos. Entonces, eh, partiendo de este concepto, hablar de pensamiento económico y hablar de la historia económica de las naciones implica conocer un poco cuál es el legado que nos ha dejado ese pensamiento económico a las sociedades modernas. Y es importante, hay tres grandes vertientes que marcan eh, el desarrollo económico y político de la modernidad y tiene que ver básicamente con una vertiente de la cultura hebraica, ¿sí? De la cultura de los hebreos, otro el legado que nos dejó la vertiente del pensamiento filosófico griego y asimismo el legado que nos ha dejado el desarrollo del pensamiento y el desarrollo del derecho económico, el derecho romano, ¿sí? Entonces, estas tres grandes vertientes son las tres vertientes eh, que nos permiten conocer cuál ha sido la evolución de los sistemas económicos modernos, ¿sí? Cómo han ido, cuál ha sido la transición de cada uno de ellos. Entonces vamos a hablar inicialmente del legado desde el punto de vista de lo que nos dejaron, lo que nos ha dejado, lo que aún compartimos de la cultura hebraica. El sistema económico hebraico se fundamenta en los principios y leyes de la Biblia. ¿Sí? Es un legado de pensamiento que se enfoca en un sistema económico y en un sistema político teocrático, ¿sí? Es decir, basado en las leyes de Dios. Eh, Se desarrolla toda la actividad económica de esta civilización y vemos cómo el pensamiento religioso tiene una connotación importante en el desarrollo de la vida económica de las personas. ¿Sí? En nuestro contexto actual, muchas de las cosas, muchas de los elementos de la cultura hebraica todavía son aplicados y es importante tenerlos en cuenta. Entonces, dentro de los elementos del sistema económico de la cultura hebraica, tenemos la esclavitud, ¿sí? La esclavitud se considera, eh, la esclavitud, la esclavitud como tal se considera, perdón, que es que estaba viendo por acá una pregunta que tenía. La esclavitud como tal se considera la esclavitud de la raza judía causada por el pago de deudas. Vemos unos elementos dentro de la cultura hebraica, eh, fruto de es decir, todo su contexto, todas sus leyes están enfocadas a, hacia los principios y las leyes definidas en la Biblia, ¿sí? Asociados a la vida religiosa. Pero este contexto de, de modo de vida desde el punto de vista religioso, de alguna manera también impacta la vida económica de esta civilización. Y estos conceptos son los que vamos a hablar aquí. Entonces, dentro de la cultura hebraica hay varios aspectos que son relevantes para el desarrollo económico. Uno de ellos tiene que ver con la esclavitud, ¿sí? La esclavitud de la raza judía estaba asociada al pago de deudas, ¿sí? Es decir, los esclavos, las personas se hacían esclavas fruto de deudas que no podían pagar y que a cambio del pago de esas deudas o de en compensación al no pago de esas deudas, pues se convertían en esclavos.
Este modelo de esclavitud impacta directamente el sistema económico. Claro que sí lo impacta, porque recordemos que la esclavitud está basada en el servicio, y el servicio está asociado a la mano de obra, ¿sí? Y la mano de obra es uno de los elementos principales dentro de los factores productivos. Entonces vemos cómo este modelo de adopción del modelo esclavista incide de manera directa dentro de la economía. De igual manera, dentro de los conceptos de la cultura hebraica, eh, Moisés nos deja un gran legado sobre la división del trabajo, ¿sí? Eh, el- a raíz digamos, de todo el desarrollo de la cultura, se van generando ciertas clasificaciones o diferentes rangos dentro de la sociedad, y ciertas actividades se van distribuyendo en los diferentes grupos, y esto va siendo de alguna manera primitiva o incipiente el inicio de la división del trabajo. Eh, Esto entonces hace parte del legado que más adelante va a corresponder a la división del trabajo, de la cual nos va a hablar Adam Smith en tiempos posteriores. También encontramos dentro de este sistema hebraico los principios de tributación, eh, asociados al pago del diezmo, al pago de impuestos a ciudadanos extranjeros. Es decir, la cultura hebraica desarrolló, sin darse cuenta o sin considerarlo de esa manera, los principios de la tributación, ¿sí? El pago del diezmo y el pago de impuestos a, por parte de ciudadanos extranjeros. Si bien los ciudadanos propios no pagaban impuestos, pero los ciudadanos extranjeros sí. Entonces, esto es un legado desde el punto de vista de los principios de tributación. Y asimismo, desde la cultura hebráica, el descanso, el año, el día de descanso, que en su momento fue el sábado, de acuerdo a la cultura hebraica, el, el año sabático y el año jubilar representan esa propuesta de tiempos de descanso sobre las jornadas laborales, que aún son vigentes en nuestra sociedad moderna, ¿no? Entonces nosotros hoy en día regularmente, las personas tienen unas jornadas laborales en las cuales regularmente, no siempre, pero regularmente trabajan toda la semana, pero tienen unos periodos de descanso, eh, de puede ser regularmente de los fines de semana, el día sábado o el día domingo. Esto es asociado con la cultura hebraica. El descanso hace parte de la propuesta del desarrollo de la jornada laboral. Entonces, estos son los legados que desde el punto de vista de de la cultura hebrea, que se que tiene su descanso o su base sobre un concepto de teocracia y sobre los principios y leyes de la Biblia, pues cómo inciden de alguna manera en la economía, en las economías modernas. De igual manera, existe un gran legado desde la filosofía griega. El sistema económico, bueno, mientras la cultura hebraica se fundamenta en las leyes y principios bíblicos basados en una teocracia, la filosofía griega está enfocada y desarrolla su enfoque de sistema económico desde el punto de vista político, ¿sí? Y tiene un gran, o sea, se desarrolla y se enriquece, se fortalece a través del desarrollo de la política y el desarrollo constitucional y de leyes. Y ese es el gran legado que nos dejan a nosotros en las economías modernas, la filosofía griega, ¿no? Entonces, esos principios y leyes basados en la política, eh, pues tienen unas connotaciones dentro de la vida económica. Una de ellas, dentro de la filosofía griega, es la invención de la moneda acuñada, que pasa del uso del trueque para transar a través de la actividad comercial, ¿sí? Es decir, poco a poco las actividades comerciales empiezan a irse eh, cada vez más
evolucionando y en esa evolución de la actividad comercial, recordemos que al inicio las primeras sociedades, su sistema de transar era a través del trueque, pero con la evolución de la actividad comercial, pues entonces se ve la necesidad de hacer intercambio a través de otros elementos, ¿sí? Y es aquí cuando aparece la invención de la moneda acuñada, ¿sí? De un elemento que permita transar entre entre los diferentes agentes o entre las diferentes personas. También dentro del concepto desarrollado por los griegos surge el concepto del pago de los intereses a los créditos. Y este es un concepto que si vemos aún sigue vigente hasta la modernidad, con unas condiciones completamente diferentes, pero que parten del mismo concepto. La filosofía griega también dentro del modelo del sistema político y social griego, también está incorporado el esclavismo, ¿sí? Como un modelo de servidumbre, también fruto del no pago de deudas, ¿sí? Este modelo de servidumbre pues impacta directamente el desarrollo de actividades de servicio que afectan pro, producidos a través de la mano de obra, ¿no? Entonces, esta incorporación del esclavismo tanto en la cultura hebraica como en la filosofía griega y como dentro del legado que nos dejan los griegos, pues también hace parte de su sistema y de su modelo económico, porque el esclavismo va a incidir directamente no solamente en el pago de deudas, sino en el servicio y por ende en el desarrollo de la mano de obra. El, Uno de los grandes elementos que permitió el desarrollo del comercio y que aportó de manera significativa al sistema económico desde el desarrollo de los griegos y de la civilización por los griegos, está asociada al desarrollo del alfabeto fenicio, ¿sí? Es decir, la toma de la palabra escrita permite el dinamismo del comercio, ¿sí? Recordemos que, bueno, al, al, al darse la capacidad de la palabra escrita, se permite la incorporación de contratos, ¿sí? Y esto permite y dinamiza el modelo del comercio y la actividad económica y de la propiedad privada, que es uno de los elementos básicos sobre los cuales se trabaja la economía desde el punto de vista de la civilización griega. Recordemos que dentro de la civilización griega encontramos los grandes filósofos que desarrollaron los diferentes conceptos que hoy en día trabajamos. Entonces hablamos de Sócrates, de Platón, de Aristóteles y de grandes filósofos y pensadores que aportaron desde el punto de vista de los principios y leyes políticas, aportan en el desarrollo del comercio y en el desarrollo económico de los países, ¿sí? Durante en el desarrollo de la filosofía griega y en el desarrollo de la cultura griega, eh, la filosofía y el desarrollo de leyes y principios políticos pues tienen una connotación muy alta y inciden de manera directa en la economía. Por ejemplo, Platón y Aristóteles desarrollan conceptos muy críticos sobre la justicia y sobre la asignación y propiedad privada. Y esta propiedad privada y esta discusión sobre propiedad privada eh, va más adelante a dar fundamentos dentro de la teoría del comercio y dentro de la teoría de la distribución de recursos y de propiedad privada. Entonces hay una asociación muy grande entre lo que desarrolla la cultura griega y lo que hoy en día vivimos en las economías modernas. Si estos conceptos de hablar de propiedad privada, de hablar de justicia, de hablar de la distribución eficiente, de la función del Estado, eh, vienen a tener un impacto directo sobre el desarrollo económico de cada una de las civilizaciones.
Desde el punto de vista del legado, así como existió una cultura hebraica, una cultura hebrea que nos habla de un modelo de pensamiento que incidió en la economía y que nos dan un legado. Y también hay un legado griego, también hay un legado desde el punto de vista del derecho romano, ¿sí? Roma se desarrolla bajo el concepto de república y tiene un enfoque imperialista y militar, ¿sí? Que de alguna manera incide en el desarrollo de las economías modernas a través de la jurisprudencia romana, del uso de la propiedad privada. También incorpora conceptos de la esclavitud, ¿sí? Eh, asociado al pago de deudas de pago de deudas no pagas, ¿sí? Y en Roma, por ejemplo, el tema de la esclavitud generó, bueno, temas muy coyunturales porque la esclavitud eh, se empezó a dar de manera generalizada fruto de el no pago de deudas con altos intereses que eran que generaban muchísima dificultad al, a, para su pago, ¿no? Entonces, este impago de deudas hacía que las personas se convirtieran en esclavos de alguna manera para compensar el pago de esas deudas. Entonces, ese concepto de esclavitud lo vemos de manera transversal como parte de las diferentes culturas que hoy en día reflejan un legado en nuestra sociedad. Aparece el origen de la democracia, fruto de de, eh, de ese legado romano, ¿sí? Que hoy en día hace parte del desarrollo de muchísimas naciones, ¿sí? ¿No? Hace parte del desarrollo político de diferentes economías. El origen de la democracia parte entonces del derecho romano eh, y vemos cómo aún es vigente este modelo, este sistema político, aún es vigente, ¿sí? En casi, bueno, en la mayor parte de los países. De igual manera, el derecho romano nos aporta desde el punto de vista de la estratificación de las clases sociales. Entonces, para resumirlo un poco, desde el punto de vista del legado del pensamiento económico eh, de la historia hacia la economía moderna, pues hablamos de la cultura hebraica a través del desarrollo de un modelo teocrático, de la filosofía griega, desde el desarrollo de una economía política y desde el punto de vista romano, a través del derecho romano y del desarrollo imperialista y del desarrollo de república, que está asociado al desarrollo de leyes y constitución, y asimismo desde el punto de vista militar. Es así entonces como partiendo de estos conceptos, vemos cómo estos conceptos de pensamiento se integran y se asocian a sistemas económicos, ¿sí? Entonces la historia económica nos habla de unos sistemas económicos en las primeras civilizaciones, en las civilizaciones de la Edad Media y del Renacimiento y en lo que hoy se conoce como la modernidad y la posmodernidad. Entonces, desde el punto de vista de las primeras civilizaciones, con base en esos legados digamos, esas líneas de pensamiento, eh, tanto de la cultura hebrea como de la cultura griega como de la cultura romana, pues se desarrollan las diferentes civilizaciones desde el punto de vista económico y aparecen los sistemas económicos. Desde las primeras civilizaciones, entonces hablamos bueno, vamos a partirlo en tres. Aquí lo que hicimos fue a segmentar en tres frentes, en cuatro, eh, el desarrollo de los sistemas económicos. En las primeras civilizaciones, pues entonces hablamos de sistemas económicos asociados a la autarquía, ¿sí? Recordemos que la autarquía hace alusión a, el autoabastecimiento de las economías, ¿no? Entonces, las primeras economías, las primeras civilizaciones estaban desarrolladas en hordas, en tribus,
y por lo tanto eran civilizaciones muy primitivas que su sistema económico estaba basado en el autoabastecimiento, ¿sí? Posterior a este desarrollo digamos, de constitución social a través de y del desarrollo de la autarquía viene el esclavismo. Y el esclavismo, pues como ya lo mencionamos anteriormente, eh, incide directamente en el servicio y en el desarrollo de la mano de obra. Asimismo, dentro de las primeras civilizaciones, hablamos entonces de la teocracia, que como lo mencionamos dentro de la cultura hebraica, pues fundamenta todo el desarrollo de la economía desde unas bases y leyes bíblicas y leyes teológicas, ¿sí? Eh, Esto es lo que enmarca básicamente las primeras civilizaciones. ¿Sí? El desarrollo económico de las primeras civilizaciones están enmarcados en un concepto de autarquía, de autoabastecimiento, de esclavismo, de modelos esclavistas y a su vez desde básicamente connotado por sistemas teocráticos. De igual manera, entonces, aparece en la evolución de los sistemas económicos durante la Edad Media y durante el Renacimiento, aparecen unos sistemas económicos que vienen a tener una interacción con el sistema social y político asociado. Entonces, encontramos dentro de la Edad Media, hablamos del feudalismo, y de la burguesía. Y posteriormente, durante las últimas, digamos, durante las últimas instancias de la Edad Media, viene a aparecer el mercantilismo. ¿Sí? Que si bien digamos, no se puede definir como un sistema económico, sí tiene unos elementos comunes que hacen parte del desarrollo económico de una época. Entonces recordemos la Edad Media, que va aproximadamente del siglo noveno, décimo hasta el siglo XV, está fundamentado en unos sistemas políticos específicamente monárquicos. Entonces, durante el desarrollo de esas monarquías, se vienen a desarrollar ciertas actividades desde el punto de vista económico y aparece el feudalismo. ¿Sí? El feudalismo nace bajo un concepto en el que si recordamos un poco, en la Edad Media se consideró la edad del oscurantismo. Esto está mal llamado, obviamente, porque realmente no es una edad oscura, sino que se le dio este nombre debido a que el alto poder que tenía la iglesia dentro del conocimiento eh, hacía que pues no todo el mundo tuviera acceso al conocimiento, eh, a las artes, a las ciencias, y por lo tanto se consideró el tiempo del oscurantismo, ¿sí? Pero realmente, y realmente lo que sucedía era que eh, pues el conocimiento no era de conocimiento público, sino que estaba muy restringido a ciertas clases y específicamente estaba desarrollada a través del clero, a través de la iglesia. Entonces, con base en esta contextualización, el feudalismo aparece en el cual parte de una clasificación, digamos, de una organización social en la cual hay un rey, ¿sí? Regularmente el feudalismo está asociado con el desarrollo de estructuras monárquicas. El rey es la figura máxima, ¿sí? En que no hay poderes centrales dentro de este tipo de sistema, ¿sí? Y hay unas clases basadas básicamente, hay unos siervos, hay unos señores feudales, ¿sí? Que son los que administran las tierras del rey en todo el reino, ¿sí? Y aquí es importante tener en cuenta algo. Toda la propiedad es del rey, ¿sí? O sea,
todo el reino le pertenece al rey, no hay propiedad. La propiedad no le pertenece a los señores feudales. Los señores que administran las diferentes tierras del rey son los que se denominan señores feudales, pero hay que tener en cuenta que no son los dueños de la tierra, sino que tienen el derecho de uso de la misma, ¿sí? Entonces aquí va a aparecer el concepto de, de administración, más no de ser el dueño de la propiedad como tal. Entonces, basado en este concepto del feudalismo, eh, pues aparecen unos siervos que van a hacer, que dentro del feudo van a hacer las actividades de servicio a, a ese señor feudal. ¿Sí? El señor feudal tiene a su cargo unas tierras eh, y necesita unas personas que apoyen y que mantengan esas tierras. ¿Sí? Recordemos que esta es una sociedad netamente agrícola, ¿sí? Y aquí la actividad agrícola digamos, se mantiene o se maneja de una manera muy primitiva, ¿no? Hay poca tecnificación, la mano de obra es una mano de obra muy primitiva, entonces esto hace que el sistema, el feudalismo como tal, esté enfocado netamente en la actividad agrícola, ¿sí? Dentro de la escala piramidal del feudalismo, entonces encontramos al rey, y abajo del rey encontramos al clero y a la iglesia, que tiene un poder muy grande, eh, y tiene eh, una gran cantidad de propiedades, ¿sí? Entonces, digamos que son la base de esta pirámide. Y ah, después sigue el señor feudal, que son los que administran las tierras y quienes a su vez tienen a los siervos que van a ser, y los labradores que van a ser los que se encarguen del mantenimiento finalmente de cada una de estas tierras. El feudalismo básicamente está enfocado en el desarrollo de la economía agrícola. Sí, y este es uno de los, digamos, de los elementos básicos que hay que tener en cuenta dentro del sistema feudal, donde la iglesia tiene un alto, digamos, tiene un alto nivel eh, de poder, tiene un poder muy grande sobre el desarrollo de las decisiones del rey, y a partir de esto surgen eh, cantidad de disputas de los reinos y disputas entre reyes y entre la iglesia. Entonces, hay una alta connotación y alto nivel de incidencia desde el punto de vista religioso en el desarrollo del sistema económico. Los grandes dueños de la propiedad privada en este sistema económico no son solamente los reyes, sino las entidades religiosas y el clero, ¿sí? Entonces, el clero tiene un alto poder, dado no solamente un poder político, sino un poder económico. ¿Sí? Son los dueños de grandes monasterios durante este tiempo. También vienen a desarrollarse posteriormente las grandes catedrales, las grandes, digamos, las grandes propiedades de la iglesia, monasterios, colegios, eh, bueno, digamos, muchas propiedades que le pertenecen como tal a la iglesia, y esto les da a su vez un poder económico y político muy grande. Asimismo, entonces es importante considerar que el desarrollo del feudalismo que se daba, bueno, que se desarrollaba en estructuras de castillos y todo esto, generó digamos, viene a generar un impacto dentro de la mano de obra, ¿no? Entonces, porque el desarrollo de los señores feudales y de los reyes vienen a demandar, más allá de la agricultura, otras actividades
no solamente agrícolas. Entonces los grandes reyes, los grandes señores feudales necesitan construir nuevos castillos, están interesados en la comercialización de productos y de joyas, todos estos temas asociados a la corona que no encuentran dentro de sus feudos, y es ahí donde aparece la burguesía. Entonces la burguesía viene a nacer, viene a ser parte viene a ser parte de esa última parte del feudalismo, en la cual los reyes empiezan y el sistema feudal empieza a verse reflejado en las diferentes ciudades, a demandar otras necesidades más allá de la actividad agrícola. Sí, aparecen lo que llamamos, lo que se conoce con el nombre de los burgos. Los burgos pues nacen alrededor digamos que nacieron como frutos de la inconformidad con el sistema feudal. El sistema feudal se da en los diferentes reinos, pero aislados a esos reinos, a esos castillos, empiezan a migrar un grupo de personas, artesanos, comerciantes, ¿sí? Que no están interesados en continuar siendo parte de ese sistema agrícola, ¿sí? Que están cansados de la opresión de los señores feudales, entonces empiezan a migrar alrededor de los castillos y es lo que se conoce como los burgos, ¿sí? Donde aparece ellos empiezan a desarrollar otro tipo de actividades que no tienen que ver con la agrícola y de alguna manera empiezan a desarrollar eh, una sociedad urbana y una sociedad a través de ciudades. ¿Sí? Entonces se van constituyendo pequeñas ciudades, de un modelo muy incipiente de ciudades en las cuales estos burgos empiezan a desarrollar actividades comerciales y artesanales, ¿sí? Que a su vez más adelante, van a servirle al mismo rey, ¿no? Porque entonces el rey va a empezar a demandar el rey y los señores feudales van a empezar a demandar eh, otros, otros temas más allá del sistema agrícola, ¿sí? Y van a acudir a estos señores burgueses y esto es lo que se va a conocer más adelante como la burguesía. ¿Sí? El concepto de burguesía, que hoy en día muchas veces lo utilizamos eh, para hacer alusión, digámoslo, un poco irónica o satírica, eh, de los grandes empresarios, hacen alusión a este concepto de burguesía. Entonces la burguesía empieza a surgir como eh, aislándose poco a poco del desarrollo feudal, y con la burguesía vienen a salir, vienen a desarrollarse la actividad comercial de una manera mucho más sólida, y la burguesía empieza a tener un peso dentro de la sociedad y empieza a formarse en las grandes sociedades urbanas, ¿sí? Empieza a ser parte de las clases sociales y empieza a tener un poder económico y político muy fuerte asociado al desarrollo del comercio. Entonces, la burguesía como tal, la connotación de burgués, se le da a aquellas personas que empiezan a desarrollar de manera propia sus actividades comerciales y sus actividades artesanales, que posteriormente se van a convertir en lo que llamamos gremios y que hoy en día conocemos como los gremios. ¿Mm? Entonces, aquí empiezan a desarrollarse los primeros modelos de las agremiaciones. Entonces, empiezan a surgir las agremiaciones artesanales, las agremiaciones comerciales, y empiezan a surgir una serie de restricciones y de reglas dentro del desarrollo del comercio, y empieza a desarrollarse de una manera impresionante la actividad comercial dentro de los países. Y con ello, entonces, esta burguesía empieza a hacer, a partir del concepto de las clases sociales, en una nueva clase social que va a ser la burguesía, que va a clasificarse en la burguesía alta, en la burguesía media y en la burguesía baja. Eh, en la burguesía alta pues corresponde a los grandes comerciantes,
¿sí? Que son los dueños y socios comerciales eh, de los, incluso de los reyes. La burguesía media, que está asociada a a las personas con un alto nivel de intelectual, de desarrollo intelectual y cognitivo, es decir, las personas que lograron un nivel de estudio, un desarrollo científico bastante alto y que tienen un posicionamiento en la sociedad producto de esa alta calificación o cualificación de su mano de obra, y una burguesía baja, que es lo que más adelante va a irse convirtiendo y va a irse enlazando con el capitalismo como la capa proletariada, ¿sí? Entonces esa burguesía más dentro de la burguesía, esa burguesía baja, va a convertirse más adelante en lo que conoceremos en el capitalismo como el proletariado, ¿sí? Es decir, que son las personas de manera independiente que no pertenecen al feudalismo, que empiezan a hacer otras actividades en la burguesía, pero que dependen de un salario para poder, eh, para poder sobrevivir dentro de la sociedad. Es lo que más adelante se convertirá en proletariado. Asimismo, entonces, con el desarrollo de esta burguesía, con el desarrollo desarrollo comercial, empieza a gestarse los movimientos, una serie de comportamientos que constituyen lo que conocemos como mercantilismo. El mercantilismo se desarrolló muy específicamente en Reino Unido, en España y en Europa y en Francia, de manera muy, digámoslo, mucho más representativa que en el resto de Europa. Y básicamente las consideraciones de mercantilismo, es importante tener en cuenta que el mercantilismo no es como tal un sistema económico, ni es un sistema político, ¿sí? Sino que fue más bien un movimiento que se fue gestando. Bueno, más que un movimiento, no fue tampoco un movimiento como tal, fue, digamos, sí, fue un grupo de comportamientos que se fueron gestando, que incluso durante la época en que se dio el mercantilismo no lo llamaban mercantilismo y no se sabía que existía como mercantilismo, sino que era el desarrollo de ciertas prácticas que más adelante otros autores económicos llamaron como mercantilismo. Y básicamente en qué consistía, fruto del desarrollo del modelo comercial y de la comercialización, del desarrollo del comercio dentro de los países, empieza a gestarse una alta relación entre el comercio y los reyes, ¿sí? Entre el poder, entonces empieza a haber un, se empiezan a ligar el comercio, la actividad comercial con el relacionamiento con los reyes y con los grandes monarcas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema político empieza a ver la importancia que tiene el comercio en el desarrollo de sus relaciones con otros países y en el desarrollo de su desarrollo político y comercial. ¿Mm? Entonces empiezan a ver esa alianza estratégica entre el comercio y el sistema político por parte de los reyes y de los grandes monarcas, y esto es lo que empieza a generar lo que se llamó el mercantilismo, ¿sí? El desarrollo de unas prácticas asociadas a esa alianza político-económica entre los grandes comerciantes y los reyes, que dependían mucho del comercio para, para poder realizar digamos, su desarrollo de expansión hacia otros reinos. Y empiezan a ver en el comercio un elemento clave para poderse expandir. Es aquí, ese es el contexto de las prácticas que permiten hablar de mercantilismo y se desarrolla básicamente durante la última etapa de la Edad Media y durante el Renacimiento. Esto hace parte de todo este contexto entonces de feudalismo, burguesía y mercantilismo, hacen parte de la franja de la Edad Media al Renacimiento.
¿sí? Recordemos que en la Edad Media hablamos básicamente de la época eh, como conocida como obscurantismo, y el Renacimiento viene a ser ese florecimiento, eh, dicho como florecimiento producto de que ya eh, empiezan a renacer las artes y las ciencias, ya que no están solamente el conocimiento enfocado en el clero, sino que ya todas las o más clases sociales tienen acceso a este conocimiento. Entonces eso genera ese florecimiento de las artes y las ciencias que más adelante se conoce como renacimiento. Fruto de esto entonces aparece más adelante con el desarrollo de los modelos comerciales. eh, También generan unos aspectos que hoy en día todavía son vigentes, como el tema del proteccionismo. ¿Sí? De hecho, hoy en día se está empezando a visualizar una nueva tendencia al proteccionismo, eh, y que hace muchos años tomó el mercantilismo, ¿no? Una de las características del sistema, del modelo mercantilista, de las prácticas del mercantilismo, están asociadas al proteccionismo, ¿sí? Y el proteccionismo es tratar de importar lo menor que sea posible, o sea, tratar de reducir las importaciones al mínimo posible y tratar de exportar lo que más se pueda, pero tratar de no importar eh, productos del exterior. Entonces, es una de las prácticas mercantilistas, está asociada al proteccionismo, que hoy en día está siendo bastante, digámoslo, bastante debatida dentro de los modelos económicos actuales. Asimismo, entonces, en la modernidad hablamos de el capitalismo y hablamos del socialismo, ¿sí? El fruto de, bueno, eh, el desarrollo comercial empieza a tener una incidencia en el desarrollo de las civilizaciones y en el desarrollo de la vida urbana, ¿sí? Y esto más adelante es lo que se va a, en lo que va a recaer o en lo que va a reflejarse es en el desarrollo de un modelo capitalista, ¿sí? El modelo capitalista va a desarrollarse dentro de las ciudades, dentro de la actividad urbana, ¿sí? Y fruto del comercio empiezan a explorarse y a expandirse el desarrollo del mejoramiento de la mano de obra, entonces empiezan digamos, a tecnificarse los mercados, y eso es lo que lleva al desarrollo del sistema capitalista, ¿sí? El desarrollo de las máquinas, la tecnificación, que genera un impacto directo sobre la mano de obra, empieza a desarrollarse dentro del modelo capitalista, ¿sí? Donde hablamos de unos grandes dueños del capital o dueños de los factores productivos, como llamará Carlos Marx más adelante, eh, los dueños de los factores de producción. Recordemos que los factores de producción son capital, tierra y trabajo, y dentro del desarrollo de este modelo capitalista, pues entonces empiezan a aparecer los movimientos sindicalistas, y aparece un concepto denominado por Carlos Marx llamado la plusvalía, que es el diferencial entre el salario que se ganan las personas, entre el salario del empleador y la utilidad que recibe, el salario del empleado y la utilidad del empleador, que hoy en día es aún vigente y que es fruto de muchas discusiones en los modelos de aplicación de el salario básico. Entonces, dentro de la modernidad aparece el capitalismo, con la revolución industrial. Se da el desarrollo del modelo capitalista, la industrialización incide directamente en el modelo capitalista. Aparecen unas personas que ya van a ser los dueños de las máquinas y de los factores productivos, lo cual va generando una mayor distancia dentro de las diferencias sociales, y vamos a hablar del concepto de la remuneración salarial, ¿sí? Que más adelante será debatida por el socialismo y también por el comunismo, ¿sí? Y finalmente,
con base en estos modelos, entonces aparece en la modernidad también nuevas, digamos, nuevos conceptos para dinamizar los modelos comerciales. Es ahí donde aparece el liberalismo y posteriormente el neoliberalismo, ¿sí? Que es lo que hoy conocemos o hace parte de lo que hoy conocemos como los modelos globalizados, ¿no? Hoy en día estamos en unos modelos de globalización que hacen referencia a ese neoliberalismo en el cual eh, pues lo que básicamente se busca es que haya una integración dentro de las regiones y países con fines de beneficio común, ¿sí? Muy diferente al que se desarrolló durante el periodo del Renacimiento, que era el periodo mercantilista, donde el modelo mercantilista busca un beneficio propio que va en detrimento de, del beneficio común, ¿no? O sea, es decir, el mercantilismo eh, parte del hecho de que si uno gana, el otro pierde, ¿sí? En los modelos de la posmodernidad, cuando hablamos del neoliberalismo, en los modelos globalizados hablamos de un intercambio, pero de un intercambio que genere ganancia común, ¿sí? Que genere un gana-gana, en el que ambos se benefician de esos modelos comerciales, de alianzas políticas, económicas. Si ustedes ven hoy en día, hablamos, bueno, de los modelos globalizados, no solamente implican la transacción comercial, sino que también implican el desarrollo educativo eh, y social, ¿no? La globalización ha traído como tal la posibilidad de los intercambios educativos, de los intercambios culturales que también enriquecen el modelo social y económico de las sociedades modernas, las sociedades urbanas. Asociados a estos sistemas económicos están asociados unos modelos políticos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de feudalismo, hablábamos de un señor feudal y hablamos de un rey, ¿sí? Todo esto lo que implica son unos modelos políticos asociados a los sistemas económicos. Entonces, cuando hablamos por ejemplo, cuando hablábamos de los desarrollos a través de sistemas feudales y a través de los reyes, hablábamos de las grandes monarquías, ¿no? Las monarquías tienen dos características muy específicas. Una, que son, bueno, están en función de, es decir, se accede al trono fruto de la sucesión hereditaria, ¿sí? Se consideran vitalicias, aunque con algunas excepciones, ¿sí? Y pues bueno, están dadas por grado de consanguinidad. ¿Mm? Es importante tener en cuenta que hoy en día todavía subsisten muchas monarquías, muchos conceptos de desarrollo, muchos conceptos políticos, muchos sistemas políticos basados en la monarquía, pero esas monarquías han venido, digamos, flexibilizándose. ¿Sí? Entonces hoy en día encontramos monarquías constitucionales, como por ejemplo el caso de Reino Unido, ¿sí? Donde si bien es cierto, el rey tiene una autoridad, hay ciertos asuntos en los cuales no puede tener intervención y existen unas gobiernos, digamos unos estados y unos gobiernos adicionales que, eh, que toman decisiones y que definen las leyes dentro del país. Entonces, si bien es cierto, hay unos países que todavía manejan este concepto de monarquía, las monarquías se han ido flexibilizando en la medida en que el desarrollo constitucional y de leyes pues eh, hace que las decisiones no estén solamente en la cabeza del rey, sino que también estén en los diferentes grupos de desarrollos parlamentarios, congresistas, senados y todas estas, digamos, todas estas instituciones que apoyan el desarrollo político de un país. Eh, la aristocracia nace como un concepto desde la monarquía, o sea, nace como, es decir,
La aristocracia nace como un concepto de gobierno de nobles, ¿sí? O sea, la aristocracia es el gobierno que denominó Aristóteles y Platón en algún momento, en los cuales hacían alusión a que las personas que debían gobernar un país eran los que eran, estaban más capacitados para hacerlo desde el punto de vista cognitivo y concepto, de conocimiento. Entonces estaban muy asociados a la nobleza. ¿Sí? La aristocracia entonces es el gobierno de los nobles, el gobierno de los más sabios. Pero fruto de esas aristocracias nace un concepto posterior que es el concepto de oligarquía, ¿sí? Que no es más bueno, recordemos que la aristocracia, eh, fruto de la aristocracia regularmente como clase social, estaba a través de la nobleza y la nobleza hereditaria fue generando una degeneración eh, de los sistemas políticos, que es lo que se conoce como oligarquía, ¿no? Entonces, si bien es cierto, habían unos durante Platón y Aristóteles decían los más nobles, los más sabios son los que deben gobernar el país, y pues teniendo en cuenta las condiciones de acceso al conocimiento de esa época, pues entonces los nobles eran los que tenían acceso al conocimiento, por ende eran los más capacitados para gobernar el Estado. Las sucesiones hereditarias iban distorsionando ese concepto de nobleza y no necesariamente estaban en el poder los más sabios, sino los que eran los hijos de los sabios, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Entonces, no todos los que eran sabios tenían hijos sabios, sino que más adelante venía a generarse una degeneración que se fue lo que se denominó como la oligarquía, ¿sí? Como el que básicamente está enfocado en el gobierno de una clase social que busca su beneficio propio, ¿sí? A diferencia de la aristocracia que busca, que si bien es cierto, es gobernada por una clase social, pues busca el beneficio común y están capacitados para ello. Digamos lo que tienen las capacidades y están tienen una mayor dotación de conocimientos para responder a las necesidades y para gobernar un país. La república es un concepto que se ha desarrollado eh, en la época griega, ¿sí? En la cual está enfocado en el desarrollo de leyes, ¿sí? Que permiten el desarrollo político. Entonces, el modelo político republicano está basado en el desarrollo constitucional, en el desarrollo de normas y de leyes. Sí, encontramos muchas repúblicas. La primera república moderna conocida es Estados Unidos. ¿Sí? A través del desarrollo de unos estados existe una connotación constitucional, ¿sí? De estados el gobierno de una república. Y finalmente, pues hablamos de la democracia, que viene del griego, que significa eh, gobierno del pueblo, y con la cual pues entonces hacemos referencia a la posibilidad y a la participación de todas las clases sociales en el desarrollo de elección de los modelos de gobierno y en el desarrollo social y económico y político de un país. Entonces la democracia viene a darle la connotación y el derecho a todos los ciudadanos dentro de un país, dentro de una nación, eh, de, de participar de manera activa dentro de tanto de la parte económica como del gobierno, como del sistema económico y político. Estos son los modelos políticos asociados a los sistemas económicos, ¿sí? Entonces, esta nos permite conocer, si vemos a lo largo de la historia se han desarrollado muchos sistemas económicos, muchos sistemas políticos que hoy en día siguen vigentes, muchos de ellos, y que de alguna manera
la historia nos ha permitido transmitirlos y aplicarlos en un concepto evolucionado en los sistemas económicos modernos. Con esto entonces, pues finalizamos esta primera sesión y les pido por favor que tengan en cuenta el texto guía con el cual estamos trabajando. Les pido que revisemos. Voy a hacer aquí una presentación en pantalla para que puedan ver. Quiero que con base en lo que estamos leyendo en este primer módulo de pensamiento y de sistemas económicos, entonces tomemos en cuenta el texto guía que estamos trabajando del módulo 1, que se llama Pensamiento Económico y que está dentro de la base de datos de la universidad. Entonces, denle una mirada a este libro, ahí lo pueden encontrar en la base de datos de la universidad. Y con esto entonces terminamos este primer módulo. Posteriormente entonces a esta les dejaré la videoclase dentro del material de estudio y a partir de la siguiente semana tendremos disponible la evaluación de esta sesión desde el día 27, desde el día 28 al día 3 de septiembre. Gracias.